Tengo la caja y el abrecajas. ¡Vamos al lío! Bueno, vamos a abrir la caja, no me cabe en el plano, pero bueno, si eso ahora cuando la abramos, pues la voy moviendo. Vamos a retirar la tapa. Bueno, aquí ya se ven cositas. Bueno, está todo hacia un lado, así que lo mismo, sí que más o menos. Bueno, ahora lo vemos. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Tenemos tapete. Venga, vamos con estas cajas que serán fundas, entiendo, a ver. 4 paquetes de fundas, sí. Vale, tenemos por aquí ya fundas de Grogu, súper simpáticas. Hombre, Qui-Gon, ¿vale? Estas molan. Vale, genéricas, con el arte del juego. Y la de Darth Maul, ¿vale? Muy bien. Esto, aquí. Tenemos... ¡Oh! Una cajita de estas para mazos. Voy a abrirla. Bueno, pues aquí la tenemos con la ilustración de Qui-Gon Jinn, ¿vale? Estas cajas están bastante chulas. Tenemos además aquí para guardar nuestros tokens y demás, aparte de nuestro mazo. Muy chula. Bueno, no lo he dicho, pero muchas gracias a la gente de Fantasy Flight Games y Asmodee por hacerme llegar este pedazo de paquete de Star Wars Unlimited. Si no habéis probado el juego, yo se los puedo recomendar que lo probéis, porque está muy molón. Bueno, vamos a por el tapete, que me lo está pidiendo el cuerpo. Entiendo que es el de Dagobah, por lo que veo. Vamos a abrirlo, a ver qué tal luce. Bueno, aquí lo tenemos, vamos a ver. ¡Oh, la escena mítica! ¡Cómo mola! Y, ojo, ¿vale? Están cosidos, que yo recuerde los anteriores, ¿no? ¿Vale? No sé si es que habrán sacado la gama con este cosido o solo es para los del nuevo ciclo. No lo sé, pero... ¡Oh! Me diréis que no mola. La típica escena. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¡Qué grande, Yoda! ¡Qué grande! Muy chulo el tapete, ¿eh? Molón, ya más cosidos. Esto no, ya, yo creo que antes no eran así. Así que mejor que mejor. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a mover un poco la caja. ¡Ojo! Tenemos una caja de sobres. A ver si soy capaz de sacarla. Uf, esto va a costar. De 24 sobres. Bueno, esta hacemos un vídeo aparte, ¿vale? Y me abro los 24 sobres con vosotros, a ver qué legendarias nos entran y estas cositas. Y además tenemos por aquí el mazo preconstruido de inicio, mazo de muestra que llaman, de Darth Maul, que yo creo que además viene también un sobre, ¿vale? Esto habrá que abrirlo. Y tenemos también el mazo preconstruido de Qui-Gon Jinn. Así que dejadme en los comentarios si queréis que nos hagamos una partidita con los mazos preconstruidos para que podáis ver un combate épico entre Darth Maul y Qui-Gon Jinn, ¿vale? Nos lo dejáis en los comentarios si queréis. Y si queréis, pues nos grabamos la partida, aparte del vídeo de abrir sobres con la caja. Vamos a abrirlos, ¿no? Venga, vamos primero con Darth Maul. Vale, ya lo he conseguido abrir por aquí abajo. La verdad es que las cajas de Leyendas de la Fuerza son las que hasta ahora más me gustan de todos los ciclos. Tenemos el mazo, que ahora lo vamos a ver. Bueno, los típicos tokencillos para poder jugar, si no tenéis. Y exactamente, tenemos un sobre. Anda. Vale, ¿veis? Tiene brillo. Que yo recuerde, los anteriores sobres no tenían. Vale, que... vamos a ver. Vamos a abrir el sobrecito primero, ¿no? A ver qué sorpresitas nos llevamos. Vamos a ver si hay suerte, ¿no? ¿Os imagináis? Bueno, este ciclo está, Leyendas de la Fuerza, pues centrado obviamente en Jedi y el uso de la Fuerza. Tiene una mecánica nueva para ello. Vamos a ver, le damos la vuelta. Y tenemos a la Madre Talzin. Acción, utiliza la Fuerza, pierdes tu ficha de la Fuerza, ¿vale? Y dale a una unidad -1/-1 para esta fase. No está mal, ¿vale? Y por el otro lado es un 3-7, ¿no? 3-7. Se despliega con 5, sale pronto, eso está bien. Y tiene bastante vida. Al atacar puedes darle a una unidad -1/-1 para esta fase. Buah, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Bueno, aquí tenemos nuestro primer líder. Tenemos aquí el templo de Starlight. ¡Oh, el templo! Esto es de la antigua república. ¡Oh, qué chulo! Cuando una unidad fuerza aliada ataque, la fuerza te acompaña. 28. Bueno, solo pierde 2. Y la habilidad habrá que verla jugando, a ver qué tal. Bueno, aquí tenemos una mejora, cable de ascensión, que te da +1/+3. La unidad vinculada gana sabotaje. Ni tan mal, ¿eh? Y bueno, no lo puede llevar un vehículo.
Te da sabotaje, menos 1 más 3, bueno. Esta también es común, refugiado de la senda, un 0-3, bueno, pero por 1, ¿vale? Cuando se juega puedes darle una ficha de escudo a una unidad que tenga centinela. Bueno, puede ser útil, ¿no? En función de lo que tengas en el mazo, ir repartiendo escudos a centinelas puede ser un dolor. Astronave Nubian. Un 2-4 por 3, bueno, bien. Cuando se juega robas una carta. Oh, qué guay, motorcito de robo. Cuando se derrote, descarta una carta de tu mano. Ahí la vas a perder, qué pena. Vale, pero bueno. Tenemos aquí un evento de coste 7, ¿eh? Es peor, derrota a una unidad que no sea líder. Hombre, no está mal, porque puedes derrotar cualquier unidad, da igual lo tocha que sea, no está nada mal. El Rantan Hambriento, un 8-5, madre mía, por coste 6, madre mía, esto de un ataque, oh, no está mal, no está mal. Oh, Sable de Luz Heredado, que cuesta 2, obviamente es una mejora que nos da más 2. Si la unidad vinculada tiene fuerza, gana recuperación 1. Oh, qué chulo. ¿Vale? Se lo das a un Jedi y te puedes recuperar, está chula, más por coste 2. Un Minoc de coste 2, es un 2-3 y formidable, no está mal. Firnok Amaestrado, un 4-1 por coste 2, ocultación. No se puede atacar a esta unidad si ha sido jugada en esta fase. ¡Oh! Si es verdad que en cuanto la ataques te la vas a cargar, pero o en cuanto ataques tú, ¿no? Pero bueno, la juegas y como tiene ocultación, si luego consigues la iniciativa, puedes atacar con ella primero y son 4 de daño. La pierdes, pero haces 4 de daño. Bueno. Para los primeros turnos puede estar bien, ¿no? Para el primer turno y así le limpias un poquito la mesa. Sabio Reservado de coste 2 es un 2-2 y entra con escudado. Ya estamos con las infrecuentes. El Octavo Hermano de coste 6 es un 5-7 y entra con emboscada. Cuando juegas otra unidad, puedes utilizar la fuerza, pierdes tu ficha de fuerza. Si lo haces, dale a una unidad +2/+2 para esta fase. A una unidad, así que se lo podría hacer a él mismo y todo. Bueno. Caris de coste 2, un 2-4. Cuando se derrota, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, dale a una unidad -2/2 para esta fase. ¡Oh, qué chula! Luchador imbuido, la primera Express Space, infrecuente, chulísima, coste 2, es un 2-2. Bueno, cuando se juega puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, dale 2 fichas de experiencia a esta unidad. Ostras, no está mal, pues se te convierte en un 4-4. Cuando esta unidad complete un ataque, derrota una de sus fichas de experiencia. Vale, pero solo te vale de forma momentánea, ¿no? Pero bueno, haces un 4-4 y luego... Bueno, no está mal, ¿eh? Capitán Enoch, de coste 3. Esta es rara, ¿vale? Ataque 1, vida 5. Esta unidad recibe +1/+0 por cada unidad soldado que haya en tu pila de descartes. Ah, vale, porque es el de los, vamos a decir, los soldados zombies, ¿vale? Por así decirlo. Tenemos otra rara y además foil, ¿vale? Que es la última ya del paquete, que es una mejora de vigilancia. Coste 3. Si controlas una unidad fuerza, jugar esta carta cuesta 1 menos. Bueno, el poder impreso de la unidad vinculada se considera 5 y sus puntos de golpe impresos se consideran 5. No está mal. No está mal, hombre. Nos ha salido ahí unas cartitas, hay 2 raras, una Hyperspace. Vamos con el mazo, venga. Este, bueno, supongo que ya lo tendréis más que visto. Vale, pero bueno. Vamos a dar un vistacillo rápido. Imagino que aquí habrá cartas que se llaman S, que son exclusivas, bueno, exclusivas, que solo van a venir en los mazos. Venga, Darth Maul. Tienes que suscribirte a este canal. Qué escena más típica, más mítica del episodio número 1. Acción, utilizas la fuerza, inflige 1 de daño a una unidad y 1 de daño a otra unidad. No está mal, ¿no? Es similar un poquito a Vader en ese aspecto, pero chula. Y luego por el otro lado es un 5-6 y al atacar inflige 1 de daño a una unidad y 1 de daño a otra unidad. Está guay este. Vale, a ver qué más tenemos por aquí, qué bases nos viene. Subterráneo de Coruscant. Cuando una unidad fuerza aliada ataque, la fuerza te acompaña. Vale, aquí tenemos el listado, ¿vale? Recuerda que aquí te viene siempre el listado de este mazo y bueno, además podemos escanear y demás. Tokens de la fuerza, chulísimos. ¿Vale? Trucos y consejos, ¡qué chulo! Para Darth Maul. ¿Vale? Aquí tenemos una mini guía de consejos y trucos para jugar con este mazo. Está guay esto bueno, me encanta. Y tenemos aquí una ficha de la fuerza. Y aquí tenemos experiencia, que por el otro lado serán escudos con ilustraciones nuevas, que tengo que decir que me encantan, sinceramente. Bueno, estas son las primeras, son las comunes. Vamos a ir un poquito más rápido. Ogdo, coste 3 es un 5-5 y cuando ataca y derrota a una unidad, cura de 2 daño a esta unidad. Y solo puede atacar si está dañado. Bueno.
Oh, Ponkrell. Ojito, ¿eh? Es un personaje chungo. Vale, 2, 9, entra con tesón. Y si completas un ataque, y tienes que sobrevivir, evidentemente, puedes derrotar una unidad que tenga menos puntos de golpe restantes que el poder de esta unidad. Pasa que en principio solo tienes 2. Pero bueno, si le pones alguna mejora y demás, coste 7. Hombre, el Conde Dooku, ¿vale? Es un 6-6, sacrificio 2, formidable. Esta yo creo que ya estaba en otro ciclo, o bueno, podría ser otra versión del Conde Dooku, ¿vale? Me puede fallar la memoria. Cuando se juega, por cada unidad que haya sacrificado al jugar esta carta, puedes infligir tanto daño a una unidad enemiga como el poder de la unidad sacrificada. Ojo, no está nada mal, y es rara. Han cambiado el orden, me ha puesto primero la... Bueno, no, claro, porque no es un sobre, yo estoy aquí... Un Holocron Sith de coste 1 te da +1/+1, que también es rara. La unidad vinculada gana al atacar. Puedes infligir 2 de daño a una unidad aliada. Si lo haces, esta unidad recibe +2/+0. El sable de luz caído, este yo creo que estaba ya en otros ciclos. La bruja de la bruma, que entra también con ocultación. Esto de la ocultación está chulo, ¿vale? Está chulo. Con 1-3 por 1 para los primeros turnos tenemos de estas 3. Caris, ya la hemos visto antes. Tenemos 2 copias aquí en este mazo. Guerrera de las hermanas de nocturnas, bueno, creo que era en español se solía traducir como hermanas de la noche, creo, pero bueno, hermanas nocturnas. Es un 2-2 y cuando se derrota robas una carta. Bueno, no está mal. Tenemos 3 en el mazo. Un acólito del más allá, que es un 2-3 al atacar y cuando se derrota la fuerza te acompaña. Te coges un token de fuerza, no está mal. De estos tenemos 2. Nave de ataque de coste 2, es un 0-3. Incursión 3, no está nada mal. Y formidable. Vale, vale. De estas tenemos 3. Mira, el luchador imbuido, que la tenemos en Hyperspace, bueno, pues aquí la tenemos en formato normal. Hombre, Kylo Ren, un 2-3 con formidable y cuando juegas una mejora sobre esta unidad, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, roba una carta. Oh, no está mal. Un poquito más de motor de robo estoy viendo, ¿no? O ha sido casualidad que me han salido las cartas. Merrin, es un 2-5 por coste 3. Al atacar, puedes descartar una carta de tu mano. Si lo haces, inflige 2 de daño a una unidad. Bueno, depende de lo que tengas en la mano. Tenemos 2. Asesina de Talzin. Es un 4-4. Y cuando se juega puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, dale a una unidad un -3/-3 para esta fase. Ojo, pues un -3/-3 te vas a cargar a un montón de unidades. 3 de estas. Chirrut Ingwe, este no sé si ya lo teníamos como líder, pero no sé si había salido alguna unidad. Es un 3-5 centinela. Guardián, un centinela con 5 de vida. Está guay. Cuando esta unidad sea atacada, puede utilizar la fuerza. Si lo haces, el atacante recibe -2/-0 para este ataque. Puf, está guay, le quitas 12 de ataque. Hombre, Darth Tyrannus, que es otra versión del Conde Dooku, ¿no? Es un hombre Sith. 4-3, escudado, y mientras la fuerza te acompañe, esta unidad gana emboscada. Y que entre con emboscada. Puf, está guay. Cimitarra, es un 3-4. Mientras esta unidad esté dañada, recibe +3/+0. Vale. Hay que intentar matarla de un golpe, ¿vale? Porque si no te puede pegar de 6 luego. Siervos de la Aquelarre, 3-7, incursión 3. No está nada mal, ¿eh? Incursión 3, jope. Es un 6-7 cuando ataca. No está nada mal. 5, bueno, es bastante. Tenemos 2. Hombre, Savage Opress, el hermano de Darth Maul, con un 9-6, formidable, madre mía. Cuando se juegue o se derrote, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, inflige 9 de daño a tu base. Cuando se juegue, cuando se derrote, puedes utilizar la fuerza. Ah, si no lo haces, claro, digo, ¿para qué le voy a hacer? Claro, si no lo haces, pierdes la ayuda de la fuerza, pero ojo, es que no, bueno, no de daño a la base, en principio, no querrías hacerlo, salvo que la partida te vaya muy bien y me da lo mismo, pero... Darth Sidious. Esta es especial del mazo, es un 6-8, recuperación 2. Cuando se juega, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, derrota a todas las unidades que no sean Sith y tengan 3 puntos de golpe restantes o menos. ¡Ostras! Te limpia la mesa, ¿eh? Si consigues ahí dañarlos. Estos tenemos 3, coste 8, claro. Sable de luz de Darth Maul, ¿vale? Este no sé si había salido antes, creo que no, que era el otro que habíamos visto, que es un 4-2, no está nada mal. Cuando se juega, si no una vinculada es Darth Maul, puedes atacar con él. ¡Buf! Para este ataque gana formidable y no puede atacar bases. Vale, no puedes atacar bases, pero pedazo de ataque que le da. Vale, tenemos 3 de estas, tenemos aquí una común, absorción de esencia, inflige 2 de daño a una unidad. Y la fuerza te acompaña. Vale, de estas tenemos 3. Estrangular con la fuerza ya la conocemos de otros ciclos. Bueno, no está mal, está curioso. Está curioso el mazo, ganas de probarlo. Vamos con Qui-Gon Jinn. Yo si puedo llevaría a Qui-Gon, esto es así.
Bueno, tengo abierta la cajita, mazo de Qui-Gon Jinn, lo mismo, entiendo, los tokens por si no tenemos, y de regalo, y un sobre con Yoda. Esta sí también tiene brillo en el sable, pero aquí se nota menos, es que en el otro sobre se notaba un montón. Bueno, vamos a abrir otro sobrecito, venga, a ver si es suerte, ¿no? Nos toca alguna legendaria, ¿no? Ya por pedir, que no sea. Vamos allá. ¡Oh, el Gran Inquisidor! Vamos a ver, tiene una acción, utilizando la fuerza, ataca con una unidad aliada. El defensor recibe -2, -0 para este ataque. No está mal, además con una unidad aliada. Y luego si sale si lo desplegamos, que es cuando tengamos 5, es un 3-5, escudado. Y al atacar el defensor recibe -2, -0 para este ataque. Uf, ese -2 puede ser muy doloroso. La ciudad sagrada de Jedha, ¿qué decir? La fuerza te acompaña. Cuando una fuerza aliada ataca, pues te llevas el token de la fuerza. Estupendo. Y por el otro lado tenemos aquí un escudo. Venga, vamos a ver. Estas son las comunes. Rastreador Tusken, un 2-4 por coste 3. Con incursión 2. Bueno. Y cuando una unidad enemiga pierde ocultación, cuando se juega le puedes quitar ocultación a una unidad. Qué chulo. Qué chulo, porque la ocultación me parece... Habrá que verlo, no jugando, no lo he probado, pero me parece que puede ser muy, muy interesante. Te puede dar muchas bazas. Guerrero Gungan, un 3-2, escudado y recuperación 1. Caza estelar N1, un 3-2. Un evento, últimas palabras. Si alguna unidad aliada ha sido derrotada en esta fase, dale 2 fichas de experiencia a una unidad. Hombre, pues por coste 2, darle 2 fichas de experiencia me parece que está muy bien. Interceptor del cártel, incursión 2 y un 2-3. Bueno. Una mejora, vigor potenciado, vincula esta carta a una unidad. Fuerza, +1, +3. Bueno, por coste 1 te da bastante vida, no está mal. Si tienes un centinela que sea Jedi, le metes ahí 3. Viajero hiperespacial, 4-10. No está mal porque va a aguantar un montón. Y coste 6. Bombardero clase llena, un 2-2. Cuando se juega, si controlas otra unidad de agresividad, puedes infligir 2 de daño a una unidad terrestre. Para un mazo rojo está guay esta también. Cuando la juegas ya vas haciendo ahí dañito. Guerrera errante, es un 4-4, escudada, y cuando se juega, pues utiliza la fuerza. Si lo haces, cura 3 de daño a una base. Serenidad ante el peligro, con esta mítica imagen también del episodio 1, justo antes de la muerte de Qui-Gon. Agota una unidad aliada. Si lo haces, dale una ficha de escudo y 2 fichas de experiencia. Hombre, la agotas, pero la proteges con el escudo y las 2 de experiencia. Esta me ha gustado también. Matriarca de las Cuidadoras. Es un 0-4 por coste 2 y acción. Si has jugado una carta fuerza en esta fase, roba una carta. Motorcillo de robo, es verdad que no hace daño, está ahí. Bailan Skull, esta ya es infrecuente, 5-5, ocultación, ojo, cuidado, no le puedes atacar. Cuando se juegue puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, devuelve a la mano de su propietario una unidad que no sea líder y cueste 4 o menos. Luego su propietario puede jugarla gratis. O sea, te puedes devolver una carta que tú quieras, ¿vale? Porque tenga algún efecto de cuando se juega y demás. O, si la tienes muy tocada, la juegas, la curas y luego la juegas gratis. Ojo, esta tiene muchas posibilidades. Zindralin, de coste 8, legendaria. Aquí ha habido suerte, hemos pillado la primera legendaria. 5-6. Cuando se juega, puedes jugar una mejora sable de luz desde tu mano gratis sobre esta unidad. Si lo haces, prepara esta unidad. ¡Buah! Madre. O sea, si tienes un sable, o sea, juegas esta carta que entraría agotada, pero cuando se juega, puedes jugar un sable de luz, si lo tienes en la mano, gratis. Se lo pones a ella y se prepara. Ostras, con el beneficio de que el sable de luz le va a dar más vida y más ataque, así que aguantaría seguramente un ataque para poder luego... Ostras, está guay, no me extraña que sea legendaria, ¿eh? está guay. Muy fan de Zindralin, ¿eh? Y aquí tenemos una Hyperfoil, que es crucero viga larga, un 6-6 con recuperación 1. Bueno, no está mal. Bueno, pues chicos, es una legendaria. Poco más podemos pedir, ¿eh? Vamos con el mazo de Qui-Gon. Bueno, aquí estamos, con el mazo de Qui-Gon Jinn. A ver, texto muy largo. Acción, utilizas la fuerza. Devuelve a la mano de su propietario una unidad aliada que no sea líder. Juega gratis desde tu mano una unidad que no sea de maldad y cueste menos que la unidad de vuelta. Esto hay que probarlo, ¿vale? A ver qué tal. Porque la devuelves a la mano de su propietario, puedes recuperarla, ¿vale? Si la tienes dañada y tal, la recuperas. Y puedes jugar otra unidad, ¿no?
juega gratis desde tu mano una unidad que no sea, bueno, podrías incluso hasta jugar esa y cueste menos que la unidad de vuelta, no tiene que ser menos. Y podrías jugar otra. Y gratis, no está mal, puedes recuperar una unidad, ¿vale? Que tuvieras dañada y tal, la quieres recuperar y puedes jugar otra de tu mano gratis que cueste menos que la que has recuperado. Puede ser versátil, puede estar chulo, ¿eh? Un 4-7, salen 6, dice cuando esta unidad complete un ataque y sobreviva, ¿vale? Esto no hacía, bueno, normalmente siempre era cuando atacabas, tenías que sobrevivir, y te decía cuando completes un ataque. Ahora que ya te lo especifican por si acaso. Puedes devolver a la mano de su propietario una unidad aliada que no sea líder. Juega gratis desde tu mano una unidad que no sea de maldad y cueste menos que la unidad de vuelta. Pero esto es cuando completas un ataque. Pero muy bien, muy bien. Creo que puede estar muy chulo eso, ¿eh? Hay que pensarlo bien. Templo Jedi. Cuando una unidad fuerza aliada ataca, la fuerza te acompaña. Y por el otro lado tenemos el listado, ¿vale? Igual que el otro. Aquí el listado. Tenemos nuestro token de fuerza, ¿vale? Con los consejitos para el mazo de Qui-Gon Jinn. Esto me ha encantado, ¿eh? Esto me parece genial. Me parece genial, ¿vale? Porque además, es decir, si no queréis entrar a saco, porque también dices, no quiero meterme en un TCG, pero podéis comprar las cajas de los mazos, ¿vale? Y te vas haciendo la colección de los mazos preconstruidos y puedes jugar tranquilamente en casa y demás, y tienes consejitos y estrategias. Me parece guay. Experiencia y escudos. Vamos a ver. 1-1-1, Mazkanata, cuando juegues otra unidad, dale una ficha de experiencia a esta unidad. Ojo, ¿eh? No está mal, puedes jugar ahí unidades muy pequeñitas y la vas chetando, es rara además. Hombre, Ahsoka Tano, de mayor, ¿vale? Como la de... Persiguiendo susurros, ¿vale? Es el título que tiene. Que es rara, es un 3-5 por coste 4. Cuando se juega, un adversario descarta una carta de su mano. Si es una unidad, puedes agotar una unidad. Hombre, Luke Skywalker, 4-3-5, cuando juegues otra unidad única, ¿vale? Puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, dale una ficha de experiencia y una ficha de escudo a esta unidad. Y es rara también. Está guay. Seres luminosos, bueno, con esta mítica escena, que no la original, pero bueno. Toma un máximo de 3 unidades fuerza de tu pila de descartes y colócalas en la parte inferior de tu mazo en un orden aleatorio. Dale a ese mismo número de unidades +4/+4 para esta fase. Ojo, +4/+4 para esta fase. Uf. O sea, puede ser 3 unidades fuerza de tu pila de descartes si tienes todo Jedi o cosas así. Bueno, rara, esta me parece también muy... Bueno, ataque inesperado, la conocemos de otros sets. Anakin Skywalker, 1-1-1, ocultación y escudado. Bueno... De estas tenemos 3. Tenía que estar, evidentemente. Estamos en mazo de Qui-Gon, pues a ver. El refugiado de la senda. Esta la hemos visto antes. Tenemos 3. Aves curiosas. Un 1-1. Cuando se juega, paga un máximo de 6 por cada recurso pagado. De este modo, dale una ficha de experiencia a esta unidad. Ostras, o sea, si tienes muchos recursos, te la chetas en un momento, ¿eh? Muy curioso. Tenemos 3, R2D2, esta la conocemos de otros sets. Tenemos Niño Padawan, un 2-5. Cuando se juega, la fuerza te acompaña. Está guay porque consigues ahí tokencitos de fuerza. Está guay. Obi-Wan, sí señor. Obi-Wan, viva Obi-Wan. Quiero un mazo de Obi-Wan. Me va a costar, pero yo creo que con el tiempo lo conseguiremos. 3, es un 3-5. Cuando juegues una unidad fuerza, incluida esta unidad gana centinela para esta fase. Qué grande Obi-Wan, qué grande. Y la ilustración me encanta. Está guay. ¿Vale? Y esta es específica de este mazo porque tiene la S. 3 Obi-Wans tenemos. Además tenía hecho un mazo de Obi-Wan con lo que había antes. Lo puedo revisitar e ir haciéndole cambios. Metiéndole más unidades de fuerza y estas cosas. Mazkanata, 3-4. Cuando se juega puedes atacar con una unidad fuerza. Esa unidad recibe +2/+0 para este ataque. De estas tenemos 2. Astronave Nubian tipo J. Esta la hemos visto antes. Tenemos 2. Centinela Jedi, 4-5-4. Y es centinela. Ojo, pues por 4. Un 5-4 centinela. Pues ni tan mal. De estas tenemos 3. Corbeta de instrucción clase Paladín. Es un 3-5. Cuando se juega puedes dar una ficha de experiencia a un máximo de 3 unidades fuerza. No está mal tampoco. Duende del éter de Qui-Gon Jinn, la nave de Qui-Gon, un 3-5 al atacar. La próxima vez que uses una capacidad cuando se juegue en esta fase puedes volver a usar esa capacidad. Ostras. No está mal. 3. Mantis, 5-4-6. Cuando se juegue puedes infligir 2 daño a una unidad agotada. Bueno. Tenemos aquí otra Jedi, Depa Villalba. No, Villaba. 6, 5, 7, emboscada y sabotaje.
Ostras, no está mal. Uf, cuesta 6, pero es que entras con emboscada y sabotaje. Muy bien, esta mola también. Kelleran Beck, 777. Cuando se juega, busca una unidad entre las 7 primeras cartas de tu mazo, muéstrala y juégala. Cuesta 3 menos. No está mal. Lo que pasa que es cuando se juegue ya tienes que haberte gastado 7 en esta. Pero bueno, puede haber algún evento para abaratar. Habría que verlo. Trioide de supresión, 747, sacrificio 2. Y cuando se juega, agota una unidad terrestre enemiga. Sable de luz de Qui-Gon Jinn, que es un +3/+1. Cuando se juega, si la unidad vinculada es Qui-Gon, puedes agotar cualquier número de unidades cuyo coste combinado sume 6 o menos. O sea, le puedes agotar al enemigo unas cuantas. Tenemos 3 sables de Qui-Gon por coste 2, está chula. Huida imposible de coste 1, puedes agotar una unidad aliada o utilizar la fuerza. Si haces alguna de las dos cosas, agota una unidad enemiga y roba una carta. Bueno, agotas una unidad enemiga, pero también te la puedes agotar tú, perder el token de fuerza. Bueno, no sé, habría que probarlo a ver. La voluntad de la fuerza, de coste 4, devuelve una unidad que no sea líder a tu mano, a la mano de su propietario. Pues utiliza la fuerza. Si lo haces, ese jugador descarta una carta de su mano al azar. Oh, oh, no está mal, ¿eh? Le devuelves una que quieras que tenga y luego al azar lo mismo consigues quitársela. Bueno, interesante el mazo, habrá que leerse los trucos y consejos. Y bueno, de momento esto es todo. Lo dicho, dejadme en los comentarios si queréis que hagamos una partida con Qui-Gon Jinn versus Darth Maul. No te pierdas este vídeo aquí que te va a interesar y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de